Les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor. Hoy nos encontramos en este hermoso día miércoles, en el cual vamos a meditar en un tema que día a día nosotros lo experimentamos. Y el tema es libres en Cristo. Y la libertad que Cristo nos da es una libertad plena y clara. No hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay incertidumbres. Pero quiero traer como punto de inicio una referencia histórica del pueblo americano, del pueblo de Estados Unidos. En aquellos tiempos ustedes sabrán que había mucho que ver ahí por los años 1800, mucho tema 1700, mucho tema en dirección de que había una gran cantidad de esclavos afroamericanos. Eran tiempos difíciles para ellos, ¿verdad? Tiempos en los cuales sus derechos no eran sostenidos en beneficio de ellos. Eran marginados, eran tenidos de menos, tenían limitaciones. Cuando hablamos del tema libres en Cristo, significa que también a la par de la expresión libres, también tenemos que considerar la esclavitud. Y quiero tomar este punto histórico como introducción de Estados Unidos. Había hace años una caricatura que se llamaba Huckleberry House. Eran un joven, un niño de unos 10 años, color blanco, y tenía un amigo negrito. Y esta amistad creció en medio de una circunstancia de esclavitud. La inocencia misma del joven afroamericano hacia los ojos del joven americano, blanquito, era indiferente, porque en ellos había una amistad que derribaba todos los esquemas que el mismo hombre había estructurado para hacerse sentir que tenía autoridad. Me acuerdo de esa caricatura, ¿verdad? La daban tipo 2 de la tarde en la televisión, Huckleberry House. Y amados hermanos, es importante que nosotros hagamos una reflexión en nuestro día de vivir. Luego de estos eventos en Estados Unidos, hubo un evento que marcó el inicio de la libertad de los esclavos. Miren qué excelente. Y fue Abraham Lincoln el protagonista, el promotor de una carta, fue el promotor de una proclamación, la cual tenía la intención de declarar la emancipación, o sea, el quebranto de la esclavitud y liberación misma de aquellos que no tenían derechos. Hoy ya tendrían derechos. Y eso sucedió en 1863 en Estados Unidos. Abraham Lincoln fue el protagonista. Este presidente hizo mucho realmente en esa época. Dios lo usó grandemente para dar la libertad, para proclamar los derechos esenciales del humano. Los derechos, el primero es ser tomados como igual ante toda la sociedad. En aquel tiempo había esa discriminación por su color de piel. Y vemos cómo en ese momento que la emancipación se declaraba, hubo un gran gozo en medio de los afroamericanos. Pero mire, me llamó la atención esta declaración que se encuentra en los textos
americanos, norteamericanos, en Estados Unidos. Y hay una declaración muy interesante en Estados Unidos, que a pesar de la declaración de emancipación, o sea, la liberación de los esclavos, la cual les conllevó a tener derechos por igual, en medio de eso, de esa declaración del presidente Lincoln, surge una conducta que yo creo que nadie se esperaba. Surge una respuesta que la verdad creo nadie se lo esperaba. Y era que en medio de todo eso, decenas y miles de esclavos deciden permanecer con sus amos aún en el perfil de esclavos. Pasó la guerra y este grupo de personas afroamericanas deciden seguir esclavos. Pareciera que la historia estaría jugando una broma a los afroamericanos, a su mente. Pareciera que estaban locos los afroamericanos porque no deciden tomar, poseer lo que ya por decreto era su libertad, eran sus derechos. Podían ir donde querían, podían comprar donde ellos querían. Aunque antes de finalizar la guerra, a pesar de la emancipación, a pesar de la libertad impulsada, certificada y realizada por el presidente Lincoln, también el pueblo americano, por decir los blancos, ponían ciertas restricciones, a pesar que ya tenían derechos absolutos de libertad de esclavos. Ya estaba abolida la esclavitud, pero muchos de ellos decidieron permanecer esclavos. Surge una pregunta: ¿por qué? Y es que la condición del hombre, cuando pasa gran cantidad de tiempo siendo esclavo y de repente se le da la libertad, si esta persona no se instruye, verdaderamente no se siente libre. Aún prevalece el pensamiento de dependencia y sometimiento a aquel que por muchos años él ha estado sirviendo, dando por inaceptada la libertad. Muchos decidieron no ser libres. Hoy en día, a nivel mundial, la iglesia está experimentando algo similar. Vamos a la palabra. Dice Juan capítulo 8, versículo 36. Es una declaración contundente, superior a la declaración del presidente Abraham Lincoln de 1836. En 1836, Estados Unidos se estremeció porque ya los que tenían una cantidad de esclavos perdían toda la autoridad sobre estas personas. Hoy, antes esclavos, hoy libres, tenían la prerrogativa, la opción de ir y producir, pero producir no para sus amos, producir para ellos mismos y poder ser hombres y mujeres de bien para la patria. Eso es la declaración del presidente Abraham Lincoln. Ahora miremos la declaración tan hermosa y bella de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué hermoso. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso tuve a bien en la introducción enunciar la emancipación de 1836 que el presidente Lincoln instituyó en Estados Unidos.
Estas declaraciones parecieran ser similares o iguales, pero no nos confundamos. La declaración de 1863 no se compara a la declaración de nuestro amado Señor en el año 31 del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el año 31, nuestro Señor Jesucristo da esta declaración a sus discípulos acerca de la verdad que nos hará libre. Y es que la declaración de Lincoln nada más tuvo énfasis allí en Estados Unidos. Pero la declaración del Rey de Reyes y Señor de Señores tiene autoridad eterna. Fue dada en el año 31 al 32 por nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro, la cual es superior porque no se habla de una condición social como la de Abraham Lincoln de 1836, sino que la libertad que acá nuestro Señor Jesucristo está manifestando en su palabra habla de la libertad a nivel de nuestra esclavitud hacia el pecado. Habla de la libertad por la cual tenemos ahora de acercarnos plenamente delante del trono de la gracia de nuestro Señor. Habla de que antes necesitábamos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Y este era el sumo sacerdote. Los judíos realizaban diferentes sacrificios. El mismo sumo sacerdote tenía que hacer una ceremonia para purificarse él y entrar puro y santo delante de la presencia. Luego él, una vez al año, ofrecía sacrificios de paz a Jehová por el pecado del pueblo. Hoy en día volvemos a tener aquella clara declaración de Juan el Bautista. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es quien está dando esta declaración a sus discípulos y está claramente dando evidencia de que deben de razonar, deben de tener la claridad de que si Cristo a nosotros nos ha libertado, entonces es verdaderamente, es eficaz esa libertad hacia nosotros. Es efectiva hoy cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor, diciéndole que sea Él nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Es hermoso la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero así como en 1836 aconteció con el presidente Lincoln, esa fecha tan histórica para lo que es la libertad de los afroamericanos. Cuando Jesús murió, dijo: consumado es. La declaración en la cual daba plena evidencia que Él era el único camino, la única verdad hacia el Padre. No había otro mediador, ya no había otro hombre. El sacerdocio no era eficiente porque el sacerdote constantemente tenía que ser reemplazado, porque a través de las décadas el sacerdote fallecía y era levantado uno nuevo. Y aún si el sacerdote andaba en pecado y entraba al lugar santísimo, era muerto instantáneamente. Vemos que realmente a la luz de la palabra, los acontecimientos del intercesor en el Antiguo Testamento, el sacerdote, no tenía la autoridad como la tiene nuestro amado Jesucristo. Esta declaración tan hermosa, que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, nos habla de tener nosotros una reflexión profunda de qué es lo que estamos haciendo, en primer lugar, con la libertad que hemos recibido en Cristo. Tenemos que reflexionar qué hacemos con el tiempo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque un
Alguien que está libre tiene tiempo para invertirlo. Alguien que es esclavo no tiene tiempo, porque tiene diferentes actividades que su amo le ha dictado. Cuando hablamos de libertad, hablamos que ya no, el yugo del pecado ya no se enseñorea a nosotros. Porque aquel que practica el pecado, dice la palabra, es el esclavo del pecado. No podemos pasar por alto esa palabra. Existen esclavos espirituales porque están constantemente entregándose a las debilidades, a los placeres de la carne, a los pensamientos volubles, a pensamientos de fracaso, a pensamientos en los cuales no se sienten cómodos con el entorno, a pensamientos en los cuales generan internamente un conflicto. Y ese conflicto entre el espíritu y el alma genera también ciertas consecuencias con los que se relacionan. Asimismo también aquel que deliberadamente practica el pecado también llega a constituir esclavo del pecado. Por muy sagaz que crea ser, los ojos de Jehová están atentos a todos sobre la faz de la tierra. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es omnipresente, está en todos los lugares. No es que Dios se va a ir a China y en todo lo que Dios va a China y regresa, yo voy a hacer mi amaleantada, mi chanchullada. No funciona así, amados hermanos. Este versículo tiene como principio los siguientes versículos. Juan 8, capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces a los judíos que habían creído en él. O sea, hay un momento en el cual judíos dejan el judaísmo y aceptan a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Y Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí nos habla un principio muy importante, amados hermanos, en el cual constantemente lo quebrantamos con intención, con alevosía. Y es el principio de que no permanecemos en la palabra. Cuando la palabra aquí nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, nos habla de la voluntad del Dios Todopoderoso. Jesús aquí habla como Dios, por si acaso no hemos percibido eso. Mi palabra. ¿Y quién ha dicho mi palabra? Recordemos Deuteronomio, capítulo 18, del 18 al 20. ¿Se acuerda esa palabra tan hermosa? ¿Sí? La hemos estudiado. La palabra Jesús se está poniendo en primera persona y está apropiándose, está certificando que es necesario permanecer, y permanecer es no moverse, permanecer es no tomar otra opción, permanecer es estar quieto, permanecer es estar seguro, permanecer es estar apacible, permanecer es estar dependiendo de Dios. Permanecer nos habla que no tenemos otra opción en nuestra vida, sino la única, verdadera, Cristo Jesús. Es tan fácil, amados hermanos, extraviarse en este mundo. Es tan fácil dejarse vencer por las emanaciones de los deseos de nuestra alma. Los conflictos que tiene el espíritu con el alma. Por eso la palabra claramente nos dice de nuestro amado Señor Jesucristo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es tan fácil irse por la tangente, es tan fácil desviarse 5 grados, pero de tanto largo que es el trayecto, 5 grados pareciera una insignificancia.
pero a la distancia ya no estamos siguiendo el camino de Dios. Es tan fácil darle rienda suelta a todas las emociones, como un volcán el cual hace erupción. El volcán no puede meditar cuánto daño va a hacer. Nosotros sí podemos meditar cuánto daño podemos hacer con todo nuestro ser a aquellos que están alrededor. Amados hermanos, Jesús se dirige a estos nuevos creyentes judíos que acaban de reconocer a Jesús como el Mesías. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Constantemente se nos está recordando que si permanecemos, si conozco la verdad, entonces voy a tener como referencia la libertad para mi vida. La libertad para todas mis áreas, para mis sentimientos, para mis emociones, para mis tristezas, para mis convicciones, para mis principios. La libertad en la cual yo debo estar cimentado, que es Cristo Jesús. Pero llama la atención que Jesús, en lugar de darles una bienvenida, les da una cátedra de firmeza espiritual en su libertad, dándonos la evidencia que el corazón del hombre es engañoso, es vano. La palabra dice: ¿quién lo conocerá? Sino aquel que conoce los secretos más profundos del corazón de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso nosotros no podemos ocultar lo que nos está aconteciendo ante los ojos soberanos, ante los ojos del Altísimo. Somos totalmente transparentes, no podemos esconder nada. Aunque nuestras palabras sean de negación por las circunstancias que estamos viviendo, aunque ocurriera un desentendimiento de nuestro espíritu por las consecuencias de practicar lo que a Dios no le agrada, aunque todo eso se manifestare, Dios siempre es soberano. Él está pendiente de cada acto, de cada palabra, de cada pensamiento, ya sea bueno o sea malo. La palabra claramente nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y eso nos habla de el conocimiento de nuestro ser que está en Dios, en el presente, en el pasado y en el futuro. Claramente Jesús les da esta cátedra a estas personas que recién han creído en el Mesías. Deben de guardar y deben de permanecer en la palabra. O sea, tienen que tomar una decisión. O permanecen en la palabra o no permanecen. No hay otra decisión. No hay que si yo obedezco la palabra a medias. No, es que tengo que obedecerla plenamente. Por eso que habla de permanecer. También nos habla de, en el 32, que vamos a conocer la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo Jesús. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es que Cristo ha hecho en mi vida una obra sobrenatural. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es bien importante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando se escuchan estos discípulos, estos nuevos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se encuentran en una confrontación. Les dice Jesús: ustedes deben de permanecer. Ustedes van a conocer la palabra y Él los hará libre. Principios inamovibles para una vida agradable a Dios. Si mi vida no es agradable a Dios, si mi conducta no es agradable a Dios, si mi hablar no es agradable a Dios, si mi pensar no es agradable a Dios, entonces he decidido apartarme de la verdad. He decidido no permanecer firme. Y es por eso que a nivel mundial fácilmente el pueblo de Dios se puede extraviar. Fácilmente el pueblo de Dios se puede perder
en cada una de las filosofías de este mundo. Se pierde el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se empieza a autojustificar de las cosas malas que vienen a su vida cada día. No podemos nosotros de ninguna manera considerar movernos de la palabra. No puedo considerar tener otro conocimiento, porque entonces voy a fracasar, porque otro conocimiento no tiene la autoridad que tiene la palabra de Dios. Nosotros verdaderamente, cuando hablamos en Gálatas capítulo 20, nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo personal, es una invitación personal. Él nos encontró, Él nos restauró, Él nos salvó, Él nos vino a ser una nueva criatura de nuestras vidas. Pero también tenemos que tener una determinación. Lo que Pablo habla aquí a los Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que si somos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya Jesús nos lo ha certificado con sus palabras de sus propios labios, vertidas de sus propios labios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Pablo también nos dice, no solamente hay que aceptar esa libertad, tenemos que también tomar una determinación, una decisión. Y las decisiones se toman con una intención. Pablo nos dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La determinación de vivir conforme al modelo bíblico dictado por nuestro Señor Jesucristo, dictado por nuestro Dios Todopoderoso. No podemos movernos a nuestro antojo a otras circunstancias. Ellos, asimismo, después de esta declaración, se dirigen a Jesús. Y mira lo que dijeron ellos. El 33, Juan 8, capítulo 8, versículo 33. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como que no se acordaban ellos que habían sido esclavos de Egipto y que habían heredado la esclavitud como pueblo. Estaban alardeando, estaban siendo de corazón altivo. Linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Como que tuvieron en su mente un lapsus, un tiempo en el cual olvidaron todo su pasado. 70 años de esclavitud, donde participaron diferentes reinados sobre ellos. Circunstancias muy atroces les habían pasado la cuenta por su mal caminar. Ahora ellos le dicen a Jesús que son linaje de Abraham, se enorgullecen de eso y que jamás hemos sido esclavos. Pareciera escuchar a la iglesia a nivel mundial hoy en día. Somos el pueblo de Dios y no somos esclavos de nada. Pero la esclavitud es tan sutil que llega a lo más profundo del pueblo de Dios. Vemos miembros de iglesia a nivel mundial y local tomando decisiones las cuales dicen que son esclavos. Tenemos que guardar nuestro corazón, amados hermanos, cuando veamos un miembro de una iglesia
que anda en pasos oscuros, tenebrosos, y que lo hace deliberadamente, peca al sol pleno, como retando la autoridad del Dios Todopoderoso, como declarándole la guerra al Altísimo. No puede haber persona más necia en el mundo que aquel que estuvo en la luz, hoy busca las tinieblas. Amados hermanos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como Pablo nos habla en su palabra, lo que ahora estamos viviendo, amada iglesia, lo que ahora vivimos en la carne, porque es en la carne, se está refiriendo al cuerpo. Lo que ahora vivo, hoy que estoy en vida, hoy que estoy en este mundo, tomo la determinación que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No debo de olvidar que no soy monedita de oro. No debo de olvidar que no soy una gema, una perla, sino que el Rey de la Gloria, que supera todas las gemas del mundo, decidió morir por mí. Decidió vertir su sangre. Decidió caminar al Calvario por usted y por mí. Ahora Pablo, a través del Espíritu Santo, es inspirado y el Espíritu Santo nos dice: vivan con fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual los ha amado. Porque el amor cubrirá multitud de errores. El amor de Dios trasciende, amados hermanos, hasta estos tiempos, en el cual aún el amor de Dios sigue efectivo para cada uno de nosotros. La palabra nos hace un llamado, no a pensar en el pecado, no a poner en los ojos en aquellos que se deslizan en el caminar, que buscan sus propios deleites, que buscan sus propias metas, que cavilan maldad en su corazón aún estando en un templo, que cavilan maldad aún habiendo pasado las aguas bautismales, que cavilan en su corazón aún teniendo un llamado a servirle al Señor. Y han decidido irse al camino ancho. Pero no toca de parte de usted ni yo condenarlos, amado hermano. A eso quiero llegar. Toca de parte de nosotros orar por estas almas. Porque si hoy no se arrepienten de sus pecados, el día de mañana es incierto. Mas gloria sean dado a Dios, amados hermanos, que aquellos que hemos aceptado el glorioso amor de Cristo Jesús y que cada día nosotros decidimos vivir conforme a Cristo. De esa forma tenemos seguro nuestra vida en eternidad. Por eso podemos andar en paz. Podemos andar en perfecta comunión. Jesús le respondió y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pueblo de Dios. Este mensaje es directamente al pueblo de Dios, porque Jesús está hablando directamente con los judíos, que es el pueblo de Dios. Nosotros, usted, somos el pueblo de Dios. Y tenemos que tener claro que el día que nosotros decidamos deliberadamente cometer pecado, nos estaremos atando a Satanás, porque él es quien esclaviza al mundo. Y dice Jesús, para que quede muy claro y consistente, 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Usted y yo somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, vestidos con vestiduras de lino fino, resplandeciente, sin manchas y sin arrugas, la cual usted y yo debemos celosamente cuidar estas vestiduras a través de la comunión, a través de la oración, a través de la
meditación en la palabra, a través de congregarnos, a través de escuchar la predicación pura de la palabra de nuestro Señor. Amados hermanos, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu amor, en tu misericordia, Señor, podemos reflexionar que necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos, Señor, permanecer. Necesitamos, oh Dios, conocerte a través de tu palabra. Necesitamos tomar decisiones que no solamente sean inteligentes, que no solamente sean sabias, sino que decisiones en las cuales nosotros podamos humillarnos delante de ti y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por nuestros amados hermanos de plenitud de Cristo, Señor, en Campo Amor. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a no convertirnos en juzgadores, a no ser presa fácil del enemigo que nos mueve todo pensamiento y sentimiento y nos lleva de un lado a otro, a no desfallecer cuando la prueba viene, a tener siempre el carácter tuyo, santo y puro, delante del Padre. Te damos las gracias, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.